Tenemos ahora conectado a el ex viceministro de Educación, José Luis Gargurevich. Con él vamos a hablar ya no del caso Toledo, pero no podemos estar desligados a la coyuntura en un día en el cual el gobierno, encima de toda la chamba que tenemos los periodistas este día domingo con la llegada del expresidente Alejandro Toledo, tenemos que cubrir la salida de 4 ministros de Estado, el ministro de Justicia, José Tello, el ministro de Educación, Óscar Becerra, el ministro de Comercio Exterior y de Trabajo, quienes en una movida que ya había adelantado Nativa, es parte de una guerra silenciosa entre el primer ministro Alberto Tarola y el ministro de Educación, Óscar Becerra, que incluso se dio el lujo de decir que la Corte Interamericana era un adefesio, que había que salir, contraviniendo leyes que son del Estado peruano y no solo son del tema que tiene que ver Óscar Becerra. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Y gracias por la entrevista. Qué bueno que estés. Hola Paola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, contigo no es que vayamos a hablar de supuestos, sino qué significa el haber tenido un ministro de Educación como Óscar Becerra tan, digamos, con ganas de botar todo atrás, desmerecer todo el trabajo de los exministros, dejar que muera la SUNEDU. ¿Cómo ver este balance en el cual incluso quiso dejar sin directora al Instituto de Música en el Perú? Y yo creo que esta, digamos, la historia del ministro es la historia de cómo el mercantilismo prevalece, ¿no? Y cuando olvidamos que la educación, venga, es un derecho, no es una mercancía, no es una unidad de cambio. Y entonces creo que efectivamente cuando todos deberíamos ponernos de acuerdo en cómo queremos que funcione nuestro Estado, la política pública, y el comportamiento democrático que deberíamos esperar en nuestras autoridades, en nuestros políticos, creo que la historia del ministro nos recuerda que esa es una batalla que todavía hay que pelear, ¿no? Que es una historia que hay que construir, que no estamos todavía todos de acuerdo en cómo hacer democracia en el país, en cómo necesitamos autoridades que tomen decisiones con los demás, que sepan reconocer conflictos de intereses, por lo tanto, que no tengan necesariamente que designar a las personas de sus grupos de interés o asociados a gremios de instituciones que pudieran estar cercanas a beneficiarse, a privilegiarse, ¿no? Entonces sí creo que no ha estado en el discurso, en la demanda ciudadana, oye, el conflicto de intereses no lo vamos a permitir, la educación como una mercancía no lo vamos a permitir, ¿no? Olvidar que en educación es tan importante la equidad y la inclusión y no solamente la calidad, la infraestructura. Entonces, sí creo que esa es una llamada de atención a la ciudadanía. Por supuesto que al gobierno, pero a la ciudadanía, porque de eso es lo que deberíamos estar discutiendo y defendiendo todo el tiempo, ¿verdad? Una de las cosas que teníamos que ver también es el tema del, digamos, llevar un ministerio manu militare, ¿no? No me gusta este Consejo Nacional de Educación, ya, cambiamos a todos. No me gustan los que estaban aquí, cambiamos a todos. ¿Qué dice eso de de educación que es percibida por todos los peruanos como una entidad para cambiar, para subir, para resurgir y ser, digamos, iguales, ¿no? Y hacer que la conversación entre iguales sea una realidad, José Luis? Eso es. Y entre iguales y entre diferentes y esa diversidad, digamos, que es la que existe en el país, tenga como principal representante a la autoridad que convoque la educación, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, tener una actitud autoritaria, olvidar que las decisiones sobre los asuntos públicos se toman en espacios formales, en espacios de alta diversidad, en espacios de debate, ¿no? Creo que es un comportamiento, una actitud que ojalá podamos dejar atrás y empezar por fin, Paola, a hablar de educación, a hablar de la oportunidad que este cambio podría suponer, ¿no? Ujú. Eh, sí, efectivamente creo que el diálogo, una vez yo lo dije, no fue la característica hasta ahora, digamos, del periodo del gabinete en materia de educación y lo que más necesitamos es que nos convoquen, que la educación nos movilice, que alguien nos invite
a participar abiertamente de una gran discusión de la agenda educativa, de la calidad educativa, de la equidad. Esa convocatoria no se hace con personajes con una actitud autoritaria, se hace más bien ahora, ojalá, con autoridades que sean convocantes, que puedan incluso convocar a los territorios, a las provincias, a las regiones, que son las que están esperando también un diálogo multinivel, ¿no? Hasta el territorio. Claro, y una de las cosas que también se está esperando es que por fin, digamos, se digan las cosas claras en el tema de SUNEDU. Van a haber cambios, va a haber realmente el gobierno de Dina Boluarte quiere o no quiere que exista la SUNEDU, quiere o no quiere que exista un Consejo Nacional de la Educación Democrático. Esas cosas son respuestas que todavía están pendientes y que con este cambio podrían ser, digamos, hechas, ¿no es cierto? Podrían ser como primeros indicios, digamos, de un interés en nuevamente independizar a las instituciones, ¿no? Yo quizás esa expectativa no la tengo todavía tan generada, al menos creo que un cambio en el liderazgo del ministerio sí puede ayudar a refrescar, a recuperar el ánimo también de los equipos técnicos, a recuperar la confianza de la ciudadanía de que efectivamente el gobierno va a mirar a respetar las instituciones y ojalá eso implique efectivamente recuperar que haya una pluralidad, que haya mucha transparencia en cómo se toman las decisiones en las principales instituciones del sector. Le hace SUNEDU, le hace Consejo Nacional de Educación y así en varias otras instancias, porque aquí no se trata de copar, de que venga un grupo a copar, después de que venga otro grupo a copar con sus asociados. Aquí nadie debe tener visos de que tiene afinidades o privilegios al momento de designar a sus colegas o a las autoridades. Acá tiene que haber transparencia, tiene que haber meritocracia, tiene que haber equilibrio también, pluralidad en las autoridades en general. No tienen que pensar todos igual, pero sí tienen que discutir y debatir en el fuero público, que es donde ahí queremos estar presentes cuando se den los argumentos, no tras bambalinas. No queremos hacerlo atrás, queremos hacerlo con la población, con los estudiantes, con los maestros, con las escuelas. José Luis Gargorevich, ex viceministro de Educación, estuvo en Nativa Fondo, muchísimas gracias. Gracias, Paola. Una de las últimas cosas más, una última consulta, José Luis. Necesitamos, digamos, no solo la transparencia y el diálogo, sino evitar, quería convertir un poco, que quería evitar el lanzarte un insulto para anularte. Por ejemplo, por eso que queríamos solidarizarnos contigo, porque lo que querían era desmerecer tu voz al señalar que trabajó en el Estado. Pero tu ejemplo es un ejemplo claro de lo que nos está pasando como sociedad. Te multiplico por 0 y tu voz ya no vale. Y eso no debe pasar, porque el diálogo, como bien dices tú, es lo que menos cerca estamos, ¿no es cierto? De acuerdo, Paola, te agradezco. Y además yo lo pienso y lo defiendo porque creo que es defender a toda la cantidad de personas que estamos trabajando en el Estado hace años, ¿verdad? Y a los funcionarios y a los servidores que no merecen efectivamente ser anulados por sus ideas, que no merecen ser desprestigiados de esta forma, porque lo único que hacen cuando golpean de esta forma es golpear a las instituciones, porque todos estamos cercanos a las instituciones democráticas, si es que así las entendemos, ¿no? Entonces, en realidad, defender el prestigio de uno es defender el prestigio de todos, de la comunidad, ¿no? Perfecto. José Luis Gargurevich, ex viceministro de Educación, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias.